Ibero Radio. Conectados con tu mundo. Política, polémica y diversidad en la radio. Poliversia, con Luz Manzano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a nuestros queridos oyentes, una vez más en una emisión de Poliversia desde casita. Luz Marina Manzano, aquí llevándoles las noticias y sobre todo el contenido internacional más importante que se está presentando en esta nueva era, y nuestra querida Vicky en controles también desde casita. Un saludo a todos nuestros profesores y alumnos de la Iberoamericana de Puebla y a todo el equipo que hace posible Ibero Radio. Vamos rápidamente a entender cuál es el panorama para lo que está ocurriendo en nuestro mundo mundial, y el día de hoy les quiero hablar del cambio climático y las predicciones. Aquello que se está hablando, que está de boca en boca en estos momentos, en cuanto a cuál es el resultado, no solamente de los efectos post-pandemia, que de hecho se habla de que algunos países ya tienen otra ola de pandemia, como también habrá muchos que dirán que esta enfermedad solo aparentemente le daba a las personas después de los 60 años, pero lo cual realmente queda en entredicho, puesto que efectivamente también han fallecido personas con menores edades. Lo cierto es que después de la pandemia se ha dado un vuelco hacia los proyectos sustentables, hacia los proyectos y finanzas verdes, como le llaman, y por tanto los gobiernos y los líderes mundiales se están abocando al tema climático. Esa es la actualidad. Vamos entonces a revisar un poco cuáles son las notas y sobre todo cuáles son algunas predicciones, algunas un poco más astrológicas, un poco más místicas, y otras más científicas, más claras y evidentes conforme a lo que puede ocurrir, ya que el cambio climático es un tema que ha quedado en segundo plano para los gobiernos y que en estos momentos, tal vez de 1 o 2 años a la fecha, se está volviendo un tema importante conforme a los efectos que se están observando en nuestro medio ambiente. Vamos con esta noticia de la página de la ONU y dice: el impacto de la pandemia de coronavirus sobre la predicción de desastres naturales. Vamos a ver entonces qué quiere decir esta nota y comenzamos con ella. Dice: la reducción de los vuelos comerciales que proporcionan datos a las agencias de meteorología y de la actividad de trabajadores que monitorean las condiciones terrestres y atmosféricas en muchos países pueden poner en riesgo las condiciones meteorológicas y las predicciones sobre los desastres naturales que no dejarán de ocurrir a pesar de la pandemia. La Organización Meteorológica Mundial expresó su preocupación por el efecto de la pandemia del coronavirus en la cantidad y la calidad tanto de observaciones y los pronósticos meteorológicos de la vigilancia atmosférica y climática. Gracias a los datos del Sistema Mundial de Observación a lo largo de 193 países sobre el estado de la atmósfera y la superficie del océano, a través de instrumentos terrestres, marinos y espaciales, se elaboran análisis, pronósticos, advertencias y avisos meteorológicos. Debido a la pandemia, algunas partes del sistema de observación ya se están viendo afectadas, como por ejemplo el tráfico aéreo, las mediciones de la temperatura del ambiente y la velocidad y dirección del viento realizadas durante los vuelos son una fuente de información muy importante, tanto para la predicción meteorológica como para la vigilancia del clima.
Además, muchos componentes satelitales y redes terrestres de observación son parcial o totalmente automáticos, y aunque se espera que sigan funcionando sin experimentar un deterioro importante durante varias semanas, si la pandemia se prolonga, las labores de reparación, mantenimiento y aprovisionamiento que se dejarán de hacer, así como la falta de nuevos despliegues, serán cuestiones cada vez más preocupantes. Las consecuencias del cambio climático y de la creciente cantidad de desastres de naturaleza meteorológica no cesan. La pandemia de la COVID-19 conlleva un desafío adicional y puede agravar los riesgos asociados a múltiples peligros a nivel de un único país. Por consiguiente, es fundamental que los gobiernos presten atención a sus capacidades nacionales de observación meteorológica y emisión de alertas tempranas, a pesar de la crisis de la COVID-19. Esto lo señaló el secretario general de la organización, Petteri Talas. ¿Por qué se necesitan las medidas de los aviones? Los vuelos comerciales contribuyen al programa de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves a través de sensores, computadoras y sistemas de comunicaciones a bordo para recopilar, procesar, dar formato y transmitir observaciones meteorológicas a las estaciones terrestres a través de enlaces satelitales o de radio. Así también explica la nota que esta organización ha constatado una notable reducción de tipo de observaciones manuales en las últimas semanas. Ello puede atribuirse en parte a la actual situación provocada por el coronavirus, pero no puede descartar por completo la incidencia de otros factores. Esto fue a mediados de año, señores. Así dice entonces, por el momento se prevé que la disminución en la cantidad de observaciones meteorológicas afectará de manera relativamente limitada a la calidad de los productos de predicción meteorológica. Sin embargo, cada vez que se dispone de menos observaciones meteorológicas de aeronaves y puede que los pronósticos experimenten una pérdida gradual, esto genera poca fiabilidad. Esto dijo Lars Peters, director de la sección del Sistema Tierra del Departamento de Infraestructura de la OMM. Así también explica la nota, actualmente 16 satélites meteorológicos y 50 satélites de investigación, más de 10.000 estaciones meteorológicas de superficie, automáticas o dotadas de personal, 1.000 estaciones en altitud, 7.000 buques, 100 boyas fondeadas y 1.000 boyas a la deriva, cientos de radares meteorológicos y 3.000 aeronaves comerciales especialmente equipadas, miden a diario parámetros clave de la atmósfera, la Tierra y la superficie del océano. Los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales siguen desempeñando sus funciones vitales sin interrupción, a pesar de los colosales retos que entraña la pandemia de la enfermedad provocada por el coronavirus, dijo Petteri Talas. Aplaudimos su abnegada dedicación a la labor de proteger vidas y bienes, pero también somos conscientes de que la capacidad y los recursos cada vez son más limitados. Así fue el reporte que se emitió en este caso en la página de la ONU. Esto fue aproximadamente un poquito antes de mediados del 2020. Sin embargo, podemos observar cómo hay una gran cantidad de equipo que trabaja no solamente en tierra, sino a nivel espacial para medir qué está ocurriendo a nivel meteorológico. Y esta nota es del año 2019, finales del año 2019, pero qué interesante, puesto que ya se planteaba el tema de las consecuencias del cambio climático para la década que venía. Dice, esta es del tiempo.com, los peligros del cambio climático para la década 2020-2030. El control del calentamiento global es el mayor reto de la década que comienza. Y nos explica la nota: 2020-2030 pasará a la historia como la década en que se jugó el futuro del cambio climático, lo que equivale a decir que pasará a la historia como la década en que se jugó el futuro de la economía, el bienestar social y la integridad de la biodiversidad, dada la profunda relación de estas tres dimensiones con el fenómeno. Pues para alcanzar la meta más ambiciosa del Acuerdo de París, de mantener el incremento de la temperatura promedio de la Tierra por debajo de 1.5 grados centígrados, en relación con la era preindustrial, se requiere reducir la emisión global de gases de efecto invernadero.
en un 50% hacia el año 2030. ¿Qué ocurriría si no se lograra? Según el informe del panel intergubernamental de cambio climático publicado a finales de 2018, conllevaría el alto riesgo de que la Tierra ingrese en una senda de fenómenos climáticos extremos en el mediano y largo plazo, que podrían llegar a ser catastróficos y estar por fuera del control humano. Así explica la nota con un subtítulo que dice en el filo de la navaja: cuando se firmó el Acuerdo de París en 2015, en medio del gran optimismo de los gobiernos, muchos afirmamos que no había razón para tal regocijo, puesto que el vaso quedaba medio lleno y medio vacío. No era lo suficientemente fuerte porque la reducción global de estos gases de efecto invernadero prevista estaba por debajo de lo requerido. Así reconocimos que era la primera vez que se ponían de acuerdo las partes que representan más del 60% de las emisiones globales, un hecho sin duda remarcable, como son China con 26.8% de las emisiones globales, de Estados Unidos el 13.1%, los países miembros de la Unión Europea 9.6%, India 7% y Rusia 4.6%. De conformidad con el acuerdo, cada uno de los países del mundo fijó una meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio, a partir del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que en la práctica significa que los países que más han emitido deben hacer unas reducciones sustantivamente más altas que las de aquellos cuyas emisiones han sido menores. Así que la sumatoria de las metas de reducción prometidas por 184 países para cumplirse entre 2020 y 2030 debe ser tal que se impida que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera llegue a un nivel en que la temperatura promedio de la superficie del planeta se incremente más allá de 1.5 grados centígrados en relación con la era preindustrial. Para lograr esta meta, las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2030 deberían ser de solo 27 GTCO2-EQ, gigatoneladas de todos los gases de efecto invernadero combinados, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, etc., expresados en CO2 equivalente. Según el informe La verdad detrás de los compromisos sobre el clima, en noviembre del 2019, liderado por Robert Watson, una de las más reconocidas autoridades científicas sobre el cambio climático, si todas las promesas de los países se implementaran completamente, las emisiones globales de gases de efecto invernadero ascenderían a 54 GTCO2-EQ para 2030. Al constatar la enorme diferencia entre lo hasta ahora acordado y lo requerido, se concluye que nos encontramos en el horizonte de un desastre ambiental y económico como producto del cambio climático inducido por la actividad humana. Y para evitarlo se requeriría que las promesas para enfrentar el cambio climático al menos se dupliquen en la próxima década para reducir las emisiones en 50% hacia 2030. Sin duda, muy interesante esta nota. También habla un poco de que el presidente Donald Trump ha afirmado que el cambio climático de origen humano es cuento chino, una posición que comparte buena parte de los republicanos del Congreso de los Estados Unidos, el presidente Jair Bolsonaro y algunos líderes empresariales. Así también recordó Mario Molina, premio Nobel en Física, en la conferencia que dictó en Bogotá en el marco del 20º Foro Iberoamericano. El 97% de los científicos del clima creen que el cambio climático, con sus impactos que cotidianamente sufrimos, se deben principalmente a las actividades humanas. El 3% restante de los científicos son el soporte de aquellos líderes políticos y empresariales que han optado por negarlo. Así explica la nota. También hace un poco de reseña a algunas investigaciones científicas que se han hecho al respecto, así como algunas empresas que se han negado a reducir su actividad y por tanto a reducir
los efectos que produce en el clima, en el medio ambiente. Es una nota bien interesante, es del tiempo.com, se las recomiendo, son los peligros del cambio climático para la década 2020-2030. Vamos con otra nota, vamos a seguir entendiendo cuáles son estas predicciones, cuáles son esos pronósticos, puesto que para los más aficionados de aquellos fanatismos de las predicciones astrológicas, podría ser un momento muy cumbre para hacer predicciones de desastre. Pero realmente, ¿cuál es la situación a nivel científico? También eso es importante. Es muy fácil hablar de que puede venir, de que ya son los últimos tiempos, que es prácticamente el inicio del fin del mundo. Qué fácil es hablar cuando realmente hay que entender cuáles son las cifras, cuáles son los datos, y si efectivamente estos datos son un poco aterradores, pues tomar medidas, porque también es cierto que los datos están diciendo que tenemos poco tiempo, y estamos hablando de 7 años, para que ya no sea reversible el efecto humano en el ecosistema de la Tierra. Estamos hablando, por supuesto, de la capa de ozono y todo lo que va a implicar entonces el daño que generan estos gases de efecto invernadero en la Tierra. Así también tenemos esta nota de Firewire.com, dice ciencia. 7 predicciones de Stephen Hawking sobre el futuro de nuestro planeta que deberían preocuparte. Bueno, vamos a ver un poquito, espero que no caiga en un poco de amarillismo, pero pues es una nota científica. Vamos a ver un poco qué nos dice esta nota respecto a las predicciones de lo que puede venir para nuestro maravilloso mundo mundial y por tanto para la humanidad. Pues muy bien, la nota nos dice: Stephen Hawking, el gran físico inglés fallecido en 2018, dejó una serie de predicciones sobre el futuro de la humanidad que dan mucho para pensar. Stephen Hawking fue una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, un científico reconocido por sus trabajos sobre la relatividad y los agujeros negros. Así, en cuanto a este legado, la nota nos explica: sus visiones sobre el futuro de la Tierra siempre causaron admiración y estupor. Varias de sus predicciones se han cumplido con el paso del tiempo, no son producto de la imaginación, sino del análisis pormenorizado de los seres humanos y la interacción con la naturaleza. Así entonces, en cuanto a la inteligencia artificial, dice que puede superar a los seres humanos. Para Hawking, la inteligencia artificial será crucial para el futuro de la civilización y la especie. En 2014 indicaba que podría significar el fin de la raza humana. Los robots podrían llegar a tomar el control y rediseñarse a sí mismos para derrotar a los humanos, afirmó el inglés en una entrevista con un periódico internacional muy reconocido en ese año. Los humanos que están limitados por la evolución biológica no podrían competir y quedarían suprimidos. Así también explica que la Tierra, como una bola de fuego, podría verse entonces con la posibilidad de convertirse de aquí a unos 600 años, de convertirse en una bola de fuego. Esto lo dijo en una teleconferencia en Lisboa. Será el fin de la Tierra como un planeta habitable. Se convertirá en una bola de fuego chisporreante, en referencia entonces en ese momento a el cambio climático. 600 años. Bueno, recordemos la historia de nuestra humanidad, que era hace 600 años. Pues según este científico, nosotros, pues nuestras generaciones al parecer no sabrán qué será el mundo en 600 años. Las pandemias y los seres humanos, según Stephen Hawking, así esta nota nos dice que previno que pueden surgir virus cada vez más agresivos. Según Hawking, las nuevas mutaciones serán cada vez más difíciles de asimilar para los seres humanos. Así establecía el inglés. Comenzaban las grandes pandemias. En un principio pueden afectar a un grupo de personas, luego a regiones y en algún momento a toda la especie humana. Por si les parece conocida esta información para este año.
En cuanto a las armas nucleares, la proliferación de armas nucleares, según este reconocido señor, puede llevar a la destrucción del planeta. Aunque pasáramos los tiempos de la Guerra Fría bajo esa amenaza, Hawking considera que siempre será un riesgo latente. El inglés escribió en su libro Pequeñas respuestas a grandes preguntas que estaba preocupado por la posibilidad de una guerra nuclear. Esto es un tanto de lo que nos explica esta nota. Interesante porque aquellas películas de ciencia ficción que nos hacen referencia a que los robots pudieran tener control sobre los seres humanos no parece tan lejana. Así también nos explica entonces que probablemente, y es algo que han dicho otros científicos, es algo que han dicho otros expertos y hay que tenerlo en claro, que puede no ser la última pandemia que se presente en el mundo. Esto precisamente por todos los cambios que se han dado a nivel global en el ecosistema y por los modos de vida que continuamos teniendo a pesar de esta difícil circunstancia que nos ha tocado a todos en nuestro mundo mundial en los meses del 2020. Vamos con otra nota, un poco lo que les comentaba en emisiones anteriores, la situación de que los gobiernos y los líderes mundiales están invirtiendo en proyectos sustentables para que pues son como, ahora sí, como dicen por allí en coloquial, son pataletas de ahogado, son recursos y situaciones, actividades de último momento al invertir, al hacer financiamiento a proyectos verdes, pero conforme a la situación y el tiempo de la Tierra parecen de último momento, ahora sí que a correr para poder actuar sobre el medio ambiente. Y dice esta nota del español.com, la financiación verde vive un año de récord para poner en marcha proyectos de energía renovable. La conciencia verde está más presente en el planeta y cada vez más personas y empresas están comprometidas con un futuro más sostenible y en el que la energía renovable mueva los engranajes de toda actividad. Así, una entidad bancaria muy reconocida para este país ha invertido en una cantidad importante de 2.700 millones de euros para hacer un mundo mejor a través de la financiación de proyectos energéticos. Esto ha sido durante los meses del 2020. Dice que se trata de una financiación récord en este tipo de energía, todo aval para aproximarnos al objetivo de ser más respetuosos con el planeta, como demuestra el hecho de que la mayoría de esta inversión corresponden a iniciativas de generación de energías renovables. Por sectores, la fotovoltaica ha sido la que más inversión directa ha recibido, con 1.500 millones. En los proyectos de energía eólica se han inyectado 600 millones, mientras que otras tecnologías han conseguido financiación por valor de 300 millones de euros. El énfasis de esta entidad bancaria en la promoción de este tipo de generación energética trasciende fronteras y por eso también ha invertido 800 millones de euros en lo que lleva de año en distintos proyectos internacionales, por ejemplo en Chile, Canadá, Estados Unidos, en Francia y Reino Unido, donde ha participado en la puesta en marcha de plantas eólicas marinas capaces de generar una potencia de hasta 1.500 MW. Esta capacidad se atañe a el resto de proyectos abanderados por esta entidad en el mundo desde 2011. Pueden leer ustedes mismos la nota. Dice entonces que hay un compromiso con la sostenibilidad y se refuerza la implementación de principios de inversión responsable en distintos ámbitos. Habla entonces de que para Europa es importante la financiación verde. Vamos con otra nota para ir cerrando la emisión de hoy. Un tanto
negativa, quizás para muchos no es agradable escuchar este tipo de noticias, pero es importante que nos ubiquemos en cuál es el panorama de lo que está ocurriendo en nuestro mundo respecto al ecosistema y que es un momento para correr, a abocarse a aquellos que tienen las decisiones de sus países, del mundo, aquellos líderes mundiales que tienen las decisiones del mundo en sus manos. Evidentemente es un momento para abocarse de manera rápida a financiamientos que permitan cambios lo más pronto posible en el medio ambiente. Y así les comento que septiembre del 2020 ha sido un mes muy controversial para el colocar este tema en las distintas palestras públicas. Dice esta nota de lanación.com, esta es de Argentina. Crisis climática. 75 líderes se comprometieron a poner al ambiente en el centro de sus planes. En planes de reactivación post-pandemia. Necesitamos un nuevo marco global de biodiversidad que aborde la pérdida de biodiversidad, proporcione hojas de ruta para su implementación y aumente las soluciones basadas en la naturaleza. Esto tiene sentido para nuestro planeta y para nuestras economías. 1 billón de trabajos están conectados con la naturaleza. Llamo a todos los líderes a establecer compromisos decisivos para proteger a nuestro planeta y a toda la vida en él. De esta forma, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, alentó a los líderes mundiales a tomar acciones concretas para mitigar la crisis climática y ecológica. En un documento lanzado de manera virtual, los líderes de 75 naciones de los 5 continentes destacaron la necesidad urgente de cambiar de rumbo en los próximos 10 años y se comprometieron a poner la protección del ambiente en el centro de sus planes. Esto con la recuperación post-COVID-19. Los 10 compromisos asumidos responden a una agenda verde y orientada hacia la adaptación y mitigación de la crisis climática y de biodiversidad, la transición hacia un modelo de producción totalmente sustentable. Así explica la nota y con esta cerramos, como les decía, tomando en cuenta que septiembre fue el mes en el cual han levantado la voz los distintos líderes mundiales. Dice septiembre, mes récord en emisión de bonos verdes. Más empresas y gobiernos están recurriendo a los valores verdes para financiar proyectos para un crecimiento más limpio y recibirán un impulso adicional en la medida que están aumentando los gastos para recuperarse del coronavirus. El mercado mundial de bonos verdes superó el $1 billón en emisiones después de un aumento de récord de ventas en septiembre. El total histórico de ventas de valores respetuosos con el medio ambiente ha aumentado rápidamente en los últimos años, incluidos más de 200.000 millones en 2020, un aumento del 12% frente a los primeros 9 meses de 2019. Esto ocurre a medida que más empresas y gobiernos están recurriendo por primera vez a valores verdes para financiar proyectos para un crecimiento más amplio. La integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza nunca ha sido más importante para los inversionistas que en 2020. Así explica la nota que las emisiones de empresas energéticas se encuentran entre las que han atraído controversia. Y se pidió a los inversionistas que comprometieran fondos para proyectos en áreas que normalmente no se consideran respetuosas con el medio ambiente. Un informe del mes pasado del Banco de Pagos Internacionales encontró que los prestatarios de bonos verdes no necesariamente están reduciendo sus emisiones de carbono y sugirió que las empresas deberían tener una calificación ambiental. Más de la mitad de las ventas de este año procedieron de Europa, Oriente Medio y África. El crecimiento ahora ha llevado al mercado de deuda sostenible más amplio a más de $2 billones. Eso incluye bonos para financiar proyectos sociales que se han triplicado este año a raíz del COVID-19. Y así la nota está bastante extensa y te va explicando cómo se están invirtiendo millones de euros y millones de dólares en lo que será este nuevo financiamiento para proyectos verdes, para que las empresas sean también medidas en cómo
generan su efecto en el medio ambiente, para que haya energía renovable, para que los países tomen en cuenta en sus inversiones a nivel interno hacia dónde va a dirigirse el capital, cuando efectivamente es urgente que se atienda actualmente en todas partes del mundo el tema del medio ambiente. Esto es un poco lo que tenemos. Las predicciones son bastante poco consoladoras, la verdad. Ahora sí que las inversiones dan a entender que es urgente la situación en cuanto a que podamos atender toda actividad que permita el desarrollo, que permita el cuidado del medio ambiente, y que las empresas tienen un papel fundamental en cómo va a ser el progreso de esta contaminación o no, en esa emisión de gases de efectos invernaderos en cuanto a el próximo periodo, que será la década hasta el 2030. Sin duda, no es entonces un tema de meras predicciones astrológicas para aquellos que han dejado por allí algunos mensajes, sobre todo en redes sociales como TikTok, en redes sociales como el mismo Facebook, en redes sociales como el Twitter, respecto a los desastres naturales que se están presentando y que se van a seguir presentando, y que por supuesto también hay quienes aprovechan estas circunstancias para generar más miedo en la población. Aquello de las famosas lunas a las cuales hay que tomar en cuenta en este mes, que pueden haber entonces más terremotos, que pueden haber más huracanes. Ok, es cierto, es posible, dado que efectivamente hay un efecto que se ha generado, que hemos generado nosotros mismos como humanidad en el mundo, en nuestra biodiversidad, pero también hay que instruirnos en cuáles son esas posibilidades, cuánto tiempo pueden llevar, y sobre todo si podemos en estos momentos, como efectivamente nos estamos dando cuenta, todavía podemos generar acciones que eviten más daño en el medio ambiente y que por supuesto eviten más desastres naturales a corto, mediano y largo plazo. Pues para nosotros ha sido un placer poder emitir esta nueva información para ustedes en cuanto a el panorama internacional. Una vez más, un gusto, Luz Marina Manzano desde casita, y enviando un saludo a nuestros representantes en las universidades jesuitas, especialmente en la Iberoamericana. También enviamos un saludo a nuestra querida Vicky en controles. Saludos y que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Más de política, polémica y diversidad en nuestra próxima emisión. Poliversia con Luz Manzano. La Ibero te escucha. Exprésalo en Ibero Radio.